sistemas, derribando mitos, porque ustedes saben que está de moda, ya hace varios años que está de moda en los círculos intelectuales hablar de complejidad, hablar de teoría de sistemas, todo es sistémico, todo es complejo. Entonces hace falta realmente establecer una clasificación para ver la validez, porque tiene un potencial la teoría de los sistemas complejos muy extraordinario para el avance de la ciencia. Y los comentarios a veces posmodernos de que todo es lo mismo, de que todo es discurso, de que los comentarios de algunos especialistas hacen de que no se pueda apreciar en su justa medida. Entonces, en el tema de hoy vamos a ubicarnos en 3 ejes. Brevísima historia de las ideas, para poder ver cómo fue surgiendo la teoría de sistemas y poder distinguirla de las teorías de la complejidad y del caos. Y otro eje son los aportes cruciales del antropólogo Gregory Bateson, porque soy antropóloga, y el último eje, que es el que les concierne a ustedes, es ver cómo el modelo de la teoría general de sistemas puede ser muy útil para abordar problemas de carácter transdisciplinar. Estas son las referencias bibliográficas, los textos de Bateson, también el de Bertalanffy, sobre teoría general de sistemas, que si pueden en algún verano, está en internet el texto de Bertalanffy, y es muy claro para explicitar qué es la teoría general de sistemas. Y bueno, y un par de trabajos míos, y el texto de Samaja sobre epistemología y metodología de la investigación. El primer ítem es, ¿qué queremos decir cuando hablamos de sistemas y sistémico? Ustedes pueden ver acá en la diapositiva una gran cantidad de sistemas, distintos tipos de sistemas. Sistema, en el griego, es la palabra griega, quiere decir conjunto de cosas relacionadas entre sí. O sea, en sí mismo la palabra sistema no define mucho, define un conjunto de cosas. Y Bertalanffy, en su texto, él explicita muy bien que hace falta distinguir entre lo que son los sistemas reales, por eso es que introduje la imagen de un perro. Un perro es un sistema real. El sistema solar es un sistema real. Ustedes que son médicos están habituados a trabajar con el sistema digestivo, sistema nervioso, ¿no es cierto? Todos se llaman sistemas. ¿Por qué Bertalanffy los llama sistemas reales? Porque son sistemas que existen independientemente de que queramos o no. El sistema solar existe sin que nosotros intervengamos en ello, sin que nuestra voluntad intervenga. En cambio, hay otro tipo de sistemas que son los sistemas conceptuales, que esa es la maravilla del intelecto humano. Ahí están los sistemas de las matemáticas, el sistema conceptual de las matemáticas, de la lógica, del álgebra, de la música. Son sistemas creados por el hombre para abordar una determinada cantidad de procesos, que la característica principal que tienen, como ustedes podrán observar, es que captan el concepto en una imagen. Acá, en el caso de los sistemas conceptuales, más que en ningún otro caso se puede dar el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es muy importante poder tenerlo en cuenta, porque no hay manera de poder, por ejemplo, ustedes ven acá las partituras musicales. ¿Alguno de ustedes toca música o conoce música? Ustedes ven de que hay toda una nomenclatura musical con las notas, si es bemol, si es sostenido, los tiempos de cada nota. Todo eso, las de la mano, las notas para la mano derecha, las notas para la mano izquierda,
izquierda. En el caso de partituras de orquesta, en una sola página están las notas de varios instrumentos. Eso, ¿se imaginan un relato describiendo eso? ¿Se imaginan? ¿Pueden imaginarse si puede la efectividad de algún relato que diga, bueno, la mano derecha ahora toca el do sostenido, mientras la mano izquierda toca la nota la en clave de fa, la nota do en clave de sol? Y todo eso, que ¿cuántos segundos me llevaron para leerlo? Está simplificado en una sola nota, ubicada en el espacio. Entonces acá nos introducimos en la dimensión visual de los sistemas conceptuales, que es prácticamente imposible traducirlos al lenguaje. Entonces esto nos introduce en lo que el profesor Reynoso habla de la dimensión visual y la dimensión discursiva de los sistemas, que es muy difícil de traducir. Con respecto al sistema de las matemáticas, está también subclasificado en sistemas de números. Están los sistemas de números reales, están los sistemas de números irreales, está el sistema de los números enteros, de los números fraccionados, y está el sistema, entre otros, el de los números llamados simples y los números llamados complejos. Y acá es donde nos vamos a detener. Antes de seguir, ¿qué les parece en vista de lo que hemos dicho? Esta figura, que es el atractor de Lorentz, ¿qué les parece? ¿Que es un sistema conceptual o real? ¿Cómo? Perfecto. Los números, estos números de que venimos hablando complejos, han sido muy utilizados desde hace cientos de años en la geometría y en los cálculos astronómicos. La geometría es una concepción matemática del orden universal. Acá está, por un lado, para marcar la geometría euclidiana, la clásica, el famoso hombre de Vitruvio dibujado por Da Vinci, donde se muestra al hombre en unión como un microcosmos, con toda su perfección y todas las proporciones del hombre insertas dentro de estas formas que la geometría clásica había relacionado con el orden universal, como el cuadrado y el triángulo y el círculo. Pero la geometría euclidiana tiene una descripción lineal por los cálculos con lápiz de carácter lineal, descripción por fórmulas, y describe o está en la búsqueda de un orden armónico, de un universo armónico, que después Newton, las leyes de Newton, confirmaron también como un universo armónico y con leyes predecibles. En cambio, las geometrías euclidianas que comenzaron a las primeras elaboraciones a fines del siglo XIX, ya empieza a describir el universo o a dar cuenta en el universo de aquellas órbitas que hay órbitas que son predecibles y son perfectamente elípticas. Que pasamos desde la concepción de Platón de las órbitas circulares, como las esferas de cristal perfectas, a las órbitas elípticas, y después se fue descubriendo con los estudios astronómicos que había órbitas que no eran tan predecibles. Y esto fue una luz roja para esa concepción del universo tan predecible. Después, las teorías de la relatividad terminaron de sacudir el tablero. Pero lo interesante, antes de pasar al siguiente punto, es que recordemos que ambas geometrías parten de la visualización de conceptos, no del discurso de los conceptos. Para entender qué son las teorías de la complejidad, tenemos que partir del hecho de que es una teoría matemática. Y es lo que vamos a ver ahora. Cómo la teoría matemática de los sistemas dinámicos complejos
derivó posteriormente en las teorías del caos. Este es el matemático Poincaré, que introdujo la topología, o sea, ya no el cálculo lineal, sino que introdujo un abordaje ya no cuantitativo, sino un abordaje de tipo cualitativo para dar cuenta de estos fenómenos que eran muy desconcertantes para los astrónomos. Y fue el que introdujo la topología en la teoría de los sistemas dinámicos para resolver el problema de los tres cuerpos, que no tiene nada que ver con problemas de Alcoba, sino un problema de tres cuerpos en el espacio. Y fueron avanzando los estudios, estos estudios de tipo cualitativo, y en la década del 50, ya desde la topología, no desde los cálculos lineales, sino desde la topología, un matemático describió lo que llamó las órbitas en forma de herradura, y pasó a ser conocido como la herradura de Smyth. Lorentz, el famoso meteorólogo de la mariposa de Lorentz, en el año 1961, descubrió accidentalmente que los datos ingresados en la computadora es como que siguieron una trayectoria, cobraron vida, siguieron una trayectoria absolutamente autónoma, y en la computadora quedó impreso la famosa forma de mariposa como la que aparece acá en la diapositiva, que ustedes pueden ver que sigue una trayectoria entre los datos de este sentido, ¿ve? Como forma de 8 entre dos conjuntos de datos. La mariposa de Lorentz debe su nombre a la forma visual de la ecuación, es decir, hay mucha confusión en esto. Es como recuerden esto, la mariposa de Lorentz deriva su nombre de la forma visual de la ecuación, porque también se ha llamado el atractor geométrico de Lorentz. Mientras seguían avanzando las teorías de la complejidad de los números complejos que se usaban en estas geometrías, en 1975, en un trabajo hecho por dos matemáticos también, se establecieron los principios de la teoría del caos. O sea, la teoría del caos tiene un principio formal en un trabajo de dos matemáticos que establecieron sus principios. Y acá ustedes se dan cuenta entonces de que las teorías del caos es una teoría de caos, es una teoría matemática, para dar cuenta de todos esos elementos o todos esos factores que no podían ser predichos en astronomía. Eso principalmente en astronomía, se partió desde la astronomía. Y por eso es que establecieron estos principios que conviene que los leamos uno por uno. Principios de la teoría del caos. Pequeños cambios en las condiciones iniciales que se introducen en la computadora pueden generar grandes cambios cualitativos. Y con esto se sacude el paradigma del universo predecible, ordenado y estable. El segundo punto, nunca se llegan a conocer todas las condiciones iniciales, porque un sistema va afectando al otro y se puede conocer las condiciones iniciales primeras, pero no cómo va cambiando el sistema a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo ocurre con el pronóstico del clima? Se puede establecer con cierta precisión cómo va a estar el clima en los próximos días, pero es muy difícil pronosticar el clima dentro de un mes, porque el sistema se va modificando y va interactuando. Las trayectorias no previstas
se mantienen dentro de ciertos límites en el espacio tridimensional y están derivadas de la cuenca de atracción. Esto es un concepto un poco técnico que conviene, esto lo van a entender cuando veamos el gráfico. Y después, un sistema dinámico puede presentar una conducta impredecible, pero este caos bien puede resultar estable. Es decir, no es la idea de caos como desorden, como azar, como nada previsto. Esta es una teoría matemática para dar cuenta de aquellos aspectos no predecibles. No tiene nada que ver ni con el desorden, ni con la destrucción que uno asocia con el término mítico de caos. ¿Se dan cuenta? Entonces volvamos a las geometrías como concepción matemática del orden universal. Ambas introducen, tanto la euclidiana como las geometrías de la complejidad, ambas introducen la visualización de conceptos. Ahora, el posmodernismo ha generado una visión distorsionada de las teorías matemáticas del caos y de las geometrías de la complejidad. El abuso ha llegado hasta el punto tal de su aplicación al análisis literario o la gestión empresarial, como lo ha hecho Morin, que se presume antropólogo, pero no, la verdad que en la facultad se lo analiza. Si ustedes por curiosidad quieren entrar en algún momento a internet a ver los trabajos del profesor Reynoso de Criticando a Morin, tiene una crítica muy específica de por qué es un absoluto disparate todas las derivaciones que tiene Morin sobre lo que él considera el caos y el azar. Es un desaguisado tremendo, que no tiene nada que ver con el espíritu de las teorías matemáticas. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que como es teoría matemática no se puede aplicar a otros campos? No, el punto es, todo cálculo matemático sirve para aplicar en la vida cotidiana, para resolver problemas. El asunto es de que estos principios de la teoría del caos pueden aplicarse hacia otros campos, pero manteniendo estos principios. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o es medio engorroso esto? ¿Sí? Esa teoría del caos, usted dijo que era básicamente aplicable al sistema de los tres cuerpos y sobre todo en cuerpos tridimensionales. Pero hoy en día se habla de cuerpos cuatridimensionales o los famosos cuerpos platónicos. Mi pregunta es, ¿sigue siendo aplicable o no? Sí, por supuesto, porque intervienen múltiples dimensiones. Se aplica a múltiples dimensiones, no está limitada a 3. Claro, dentro de la física todavía se puede aplicar. Claro, sí, tal cual. Dentro de, como dijimos, el hecho de que sea una teoría matemática implica de que se puede aplicar a otros sistemas, que es este modo de organizar los datos y de resolverlos y de abordarlos. Se puede aplicar al tiempo meteorológico, a las corrientes fluviales, a las erupciones volcánicas, a la bolsa de valores, o inclusive a ustedes como médicos sobre el ritmo cardíaco, que ya es uno de los primeros trabajos, un trabajo clásico que tiene muchísimos años. Es un trabajo que aplicó el concepto de sistemas dinámicos para calcular las irregularidades de los latidos del corazón. El corazón, vieron de que hay un ideal, de que tiene un ritmo regular y sin embargo en la práctica es alterado por todo el entorno y el corazón sigue estando sano, ¿no? Entonces todas esas irregularidades o todas esas adaptaciones del entorno fue un técnico, Leon Glass, aplicó el concepto de sistemas complejos o de sistemas dinámicos no lineales para describir y para poder entender los latidos irregulares del corazón. Entonces, hasta aquí queda claro de que la teoría de la complejidad y la teoría del caos es una teoría matemática. Principalmente es una teoría matemática con principios matemáticos. Si yo después de todas estas vueltas, ustedes salen de acá con este concepto claro, me voy a dar por satisfecha.
Ahora vamos a pasar a la teoría. ¿Qué es la teoría general de sistemas de Bertalanffy? Que acá nos metemos en el campo de la epistemología y del modo de abordar los fenómenos. Durante siglos, los fenómenos en ciencia se abordaron de una manera analítica, con lógica lineal, aislando los fenómenos. Esa es la manera clásica de aislar el famoso término, de hacer un laboratorio con tal fenómeno, es porque se generan condiciones especiales para estudiar un fenómeno en profundidad. Ahora, mismo Bertalanffy en su libro comenta de que cuando, después de las teorías de la relatividad, se sacudió también el mundo intelectual, porque ya al ser todo relativo, es como que introdujo dudas en la mente de muchos científicos. Y Bertalanffy es biólogo. Él era jovencito en los años 20 y comenzó a observar de que una cosa eran los fenómenos de biología, de los experimentos. Unos resultados daban cuando los experimentos se realizaban en condiciones, lo que se llaman en condiciones controladas. Pero resulta que el mismo experimento o el mismo fenómeno aplicado en interacción con otros daba cualquier cosa. No era posible predecirlo. Entonces, él empezó a trabajar junto con otros científicos en la necesidad de generar algún tipo de modelo o algún tipo de abordaje que tenga en cuenta también esos factores no predecibles. Esto ya no desde el campo de las matemáticas, sino desde el campo de la biología y desde el campo de la epistemología científica. Y los avances y las conversaciones de Bertalanffy llegaron hasta que en 1954 se formalizó una sociedad para la teoría general de los sistemas, la llamaron, que era una búsqueda, unas conversaciones o encuentros de carácter multidisciplinar para ver si podían encontrar algún modelo que pudiera integrar los aportes de distintas disciplinas. Esta es una descripción más detallada de cómo son la estructura lógica de las teorías científicas, los abordajes clásicos, que están los datos contrastables en el primer nivel, es decir, van el nivel según más desde el nivel de lo empírico, de lo material, de lo palpable, hasta el nivel más alto de abstracción. Entonces, en el primer nivel están los datos contrastables, los datos empíricos. En el segundo nivel está la interpretación que hacemos, que toda ciencia hace sobre estos datos, y en el tercer nivel está la propuesta teórica, creativa y demás. Entonces, esta estructura es aplicable, es el ideal de todas las ciencias, ya sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Entonces, relacionando los principios de la teoría general de sistemas con todas las elaboraciones o las estructuras teóricas propias, se puede establecer un modelo topológico que vincule, como notamos acá, que vincule dos sistemas conceptuales que no tienen nada que ver unos con otros y para ver qué pasa en el medio. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un sistema conceptual, una estructura teórica, como podríamos decir, lo que dice la biología sobre tal fenómeno y lo que dicen las ciencias sociales o la psicología sobre tal otro fenómeno, en cada estructura conceptual. Y vemos qué pasa en el medio. Fíjense la similitud geométrica de este modelo de un conjunto de datos A, el conjunto de datos B, perdón que no funcionan bien las flechitas, con el conjunto de datos B, ¿se lo pueden ver?
el conjunto de datos A con el conjunto de datos B, y los vínculos que se establecen entre ambos, entre los datos de ambos, y cómo después los datos finales vuelven al sistema y se retroalimentan y introducen, y ya pasan ya a formar parte de lo dado, de lo empírico, cuando se reintroducen en el sistema. ¿Ven desde lo visual, ¿no ven una similitud con la mariposa de Lorenz, que compara dos estados diferentes? Bueno, Lorenz ya en el año 63, cuando describió el hallazgo de un sistema, de un flujo que pareció que cobró vida, él comentó dos estados, como lo que vendría a ser cada ala de la mariposa, dos estados que se difieren por cantidades imperceptibles pueden evolucionar eventualmente en dos estados considerablemente diferentes. Entonces, esto, que es un modelo matemático, tiene una aplicabilidad realmente estupenda para las ciencias. Y es lo que se corresponde con la búsqueda del personaje que vamos a analizar ahora, que es Gregory Bateson. Que Gregory Bateson es un antropólogo que, fíjense qué curioso, ¿no? De que en muchas historias de la antropología, porque esta historia de la medicina, cada profesión se ha hecho cargo de hacer su propia historia, ¿no? Así como esta historia de la medicina, historia de la psicología, hay historiadores de la antropología. Y lamentablemente Bateson figura en muy pocas historias de la antropología. Es más probable que figure en historias de la psicología, por sus aportes en la Escuela de Palo Alto, que, salvo Reynoso de nuestra facultad, son muy pocos los antropólogos que le otorgan, que se acuerdan de que era antropólogo, por decirlo así. Gregory Bateson era el hijo de quien acuñó a principios de siglo el término genética. O sea, venía de una larga tradición de profesores de biología de Cambridge. Y le pusieron Gregory por Gregory Mendel. Así que era una familia muy metida en lo académico y en la genética y en la biología. Y como pasó, después de varias generaciones, tuvo problemas familiares, eran 3 hermanos, uno se suicidó, el otro se murió en la guerra, y entonces toda la familia esperaba de que él siga la línea familiar como biólogo en Cambridge. Y él, por esas cosas de identidad, quiso cambiar y quiso romper con seguir siendo biólogo, y por eso estudió antropología. Pero como toda la vida, desde chiquito, estando en un ambiente de biólogo, él tenía la mente estaba empapado con cuestiones de biología. Por eso es que todo el tiempo, como reconoció él, una vez que fue antropólogo, trató de aplicar los tipos de pensamiento que me habían parecido más interesantes en biología. O sea, Bateson tenía, como se puede ver acá, en una sola persona continuamente él miraba las cosas como antropólogo y como biólogo, y trataba de encontrar una síntesis. Eso explica cómo en el año, esta búsqueda de patrones generales superadores lo llevó a que, cuando hizo su primer trabajo de campo en el 1927, tratara de describir los procesos sociales como patrones superadores, como patrones dinámicos, como se pueden ver en la figura de arriba. Es un sentido que era muy novedoso para la antropología de la época, porque hasta no hace mucho tiempo se estudiaba una cultura como algo aislado, como algo fijo, se estudiaba la religión, se estudiaba la economía como compartimentos estancos. Y a él lo que le interesaba era el proceso social superador, si se podía encontrar algún patrón superador que dé origen de esos cambios. El libro no pasó sin pena ni gloria hasta que se hizo famoso. Pasaron un par de décadas. Cuando él se hizo famoso, entonces se reeditó el libro. Pero en su momento pasó, nadie lo entendió. En
el año 1942, él volcó ese interés que tenía, toda la experiencia que tenía como biólogo, para describir lo que se llaman distintos niveles de aprendizaje, que tomando en cuenta la estructura general para todas las teorías científicas, pueden ser resumidos en estos 3 niveles, ¿no? Que está el nivel básico de las percepciones básicas, el nivel de lo que se interpreta sobre lo que percibimos, y el neoaprendizaje, cuando cambiamos o hacemos un cambio por cambiar las percepciones que tenemos, cambios profundos en las percepciones. Este modelo se llama, le he puesto el nombre, niveles de aprendizaje. Está basado en los conceptos que fue vertiendo Bateson a lo largo de distintos trabajos. Y en el año 54 presentó un trabajo muy conocido ya sobre distintos niveles de comunicación, donde distingue también, ¿se acuerdan? Siguiendo la estructura básica de toda teoría científica, distingue el primer nivel de mensajes primarios empíricos, el segundo nivel, lo que interpretamos de los mensajes, y el tercer nivel, los mensajes posibles. Entonces, aplicando estas dos estructuras, una tomada como modelo de las ciencias naturales, como eran los modelos de aprendizaje, y otra, la de los modos de comunicación, permiten ser articuladas según los principios de la teoría general de sistemas, que establece que 2 sistemas teóricos o 2 disciplinas se pueden modelizar si se tiene en cuenta el isomorfismo lógico entre los sistemas, que esos sistemas sean diferenciados, o sea, que ustedes ven 2 sistemas. Lo sistémico la teoría general de los sistemas vincula sistemas diferenciados. No hablan de un solo sistema, de lo que pasa al interior. De lo que pasa al interior de cada sistema se ocupaba la lógica clásica. La teoría general de sistemas se ocupa de lo que pasa en el medio entre 2 estructuras diferenciadas. ¿Me van siguiendo? Esto parece un poco bastante engorroso, pero es decir, trato de mostrar de que el carácter transdisciplinar de la teoría general de sistemas. Entonces, finalmente, tomando de una manera atendiendo a las características visuales de la mariposa de Lorentz y la teoría general de los sistemas, se puede elaborar un modelo mariposa que articule los modos de aprendizaje y los modos de comunicación. Bueno, pero pasamos ya ven, acá están las similitudes visuales entre los principios de la teoría general del sistema, la mariposa de Lorentz y la mariposa de Bateson. Y ahora pasamos a lo que les atañe a ustedes. Todo lo demás lo damos como algo un poco farragoso, un poco pesado, pero que es necesario para poder entender cómo se puede aplicar la mariposa de Bateson para abordaje transdisciplinar a problemas de interdisciplinas de carácter médico, de interdisciplinas de salud. Y esto es necesario porque la Organización Mundial de la Salud ha elaborado una estrategia, una propuesta para realizar entre 2014 y 2023 para incorporar la medicina tradicional a la medicina convencional. Entonces, fíjense de que es importante tomar en cuenta de que la Organización Mundial de la Salud considera a las medicinas tradicionales como medicinas complementarias. Durante muchos años hemos oído hablar que se las mencionaba como medicinas alternativas. La idea de alternativa quiere decir o es una cosa o es otra. Pero la OMS, no por nada, introduce el término complementaria. Es decir, ver que cada país, en cada sistema de salud, encuentre maneras de incorporar esas medicinas tradicionales. Esto que parece tan fácil de decir, se hace muy difícil de llevar en la práctica.
Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud de medicina tradicional complementaria, que es la suma total de conocimientos, capacidades y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas. Partamos de la base de que la medicina tradicional no es medicina científica. Eso tiene que quedar claro. Es un sistema tradicional que se ha transmitido de padres a hijos, de chamanes a su descendencia, a los discípulos, todo el conocimiento, que cuenta con conocimientos riquísimos, pero que no han sido obtenidos, la verdad es esa, de manera científica. Entonces, está bien diferenciarlas como medicina tradicional con base social, con sustento de prácticas sociales, con fuerte sustento tradicional y del respaldo que brinda una práctica que da resultado y que en muchos casos no se ha podido demostrar científicamente por qué da resultado. Entonces, uno de los propósitos de esta estrategia para incorporarla es para introducir la regulación de la medicina tradicional complementaria, porque se sabe que está basado en hierbas, para que no se utilicen hierbas de mala calidad o adulteradas con productos tóxicos, para que realmente el profesional de medicina, el que se presente, el que ejerza la medicina tradicional, tenga cierta calificación, que no sea un charlatán cualquiera. Y que también haya la difusión suficiente para que las personas puedan hacer los cuidados como corresponden. En Mongolia ya se ha estado llevando en la práctica. En Mongolia es una zona donde viven pastores, transhumantes, hay muy pocos salitas, digamos, no hay salitas de primeros auxilios a mano. Entonces, para la atención de las familias transhumantes que viajan con las tiendas y con sus rebaños, la Organización Mundial de la Salud les proveyó, se puso en marcha un proyecto en el 2004 que les proporciona un botiquín familiar con medicamentos tradicionales. Se los proporciona la Organización Mundial de la Salud con medicamentos chequeados, el manual de instrucciones para primeros auxilios. Y la gente ha respondido muy bien, pero es un entorno donde el uso de hierbas está consensuado y es respetado. En la India la Ayurveda es considerada un sistema tradicional formal, es la segunda medicina. Es decir, es la primera medicina, se complementa muy bien con la medicina convencional. En la India, a pesar de todo el desarrollo de que, como se menciona, tienen facultades de Ayurveda, sin embargo, y esto es otro punto para tener en cuenta, se mantiene la diferencia. Una cosa es la medicina convencional y otra cosa es la medicina tradicional. Y así no hay problema. El paciente es libre de ir a un médico convencional y el médico convencional lo manda al médico Ayurveda. Generalmente la medicina convencional, como se sabe, no tiene igual para casos agudos, para casos de urgencias, en problemas agudos, en cirugías de urgencia. La medicina convencional no tiene competencia, no hay como la medicina convencional occidental. Y hay muchos avances en la India, inclusive a veces he visto documentales de nuevas técnicas quirúrgicas que se han implementado y se han diseñado en la India y que han sido muy efectivas para aplicar en otras partes del mundo. Pero se mantiene la separación y está bien, porque a veces tenemos la idea de que si se incorpora la medicina tradicional, un médico tiene que ejercer las mismas prácticas tradicionales, y no necesariamente es así. Y está bien. El asunto es poder incorporarlas y que el paciente se sienta libre de poder ir tanto a uno como al otro, porque lo que tiene de bueno los sistemas tradicionales es para las patologías crónicas. Para las patologías crónicas van
los sistemas de medicina tradicional, como la acupuntura, dan muy buenos resultados. En Suiza integraron las medicinas tradicionales en el seguro de salud. ¿Ven? Entonces, ya en algunos países de Europa se incorporan en la cobertura médica. Ahora vamos a ver qué pasó acá en Latinoamérica. Como se puede esperar, Bolivia reconoció oficialmente a la medicina indígena boliviana. Y en Salta, en el año 2013, por lo menos en esa época, el ministro de Salud que estaba en esa época, recibió a referentes de pueblos originarios y reconoció la impronta, la importancia de la medicina tradicional indígena. O sea, le otorgó la importancia que merece. Sí. En Anahuiné, que es una región de la provincia de Neuquén, hay un primer hospital. Sí, lo vi en el Facebook. Mapuche tradicional, o sea, mapuche occidental. Sí. Y los resultados supuestamente son mejores que los que venían teniendo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? La pregunta tiene todo de pregunta, lo que no tiene todo de pregunta no es pregunta. Causó un comentario que hizo. Está bien, si está para eso. Gracias. Entonces, para poder derribar de que no se trata de darle el mismo estatus o incorporarla, o que la medicina convencional tiene que dejar sus técnicas. Fíjense el problema que surge en el Perú, que acá es donde, para poder entender cuál es el problema y cuál es la posible solución, en Perú están teniendo un problema, porque la Organización Mundial de la Salud reconoce como sistemas tradicionales, si bien reconoce las prácticas herbarias de distintas culturas, como sistema tradicional médico, reconoce nada más que a la medicina china, la árabe y la hindú, y el ayurveda, ¿no? Y en Perú, en la cuna de la medicina andina, de la medicina inca, un grupo de médicos dice, tenemos que presentar un proyecto a la ONU para que se reconozca la medicina andina como sistema médico. Entonces se armó todo un comité para familiarizarse con las prácticas de los curanderos y para poder presentarla, para poder convencer de que este es otro, me parece, visto así desde afuera, que es otro error. Ellos están empeñados en convencer de que son un sistema de salud. Y la verdad que sí, el sistema, que es un sistema de salud, está dado por la tradición y por los años. Eso mismo ya está establecido. El sistema de salud ya está dado, sistema tradicional. Lo que habría que buscar es la manera en que se entienda dónde es que tienen que interactuar ambas disciplinas. El objetivo del subcomité de la medicina tradicional andina, dice, los miembros del comité andino insisten en que su accionar está dirigido a profesionales médicos y que su propósito no es formar curanderos ni otros especialistas tradicionales, sino revalorar el pensamiento andino en salud, evitando incomprensiones y malos entendidos. ¿Qué es lo que dicen los médicos del Perú? Yo no estudié medicina para terminar recetando yuyo. Claro, porque se sienten presionados a que ellos tengan que practicar la medicina andina. Y es porque no se tiene claro que el sistema ya está dado por la tradición. La misma historia, los registros históricos de todas las prácticas que vienen desde el tiempo de los sacerdotes que tomaban registros de las crónicas españolas, de las crónicas de India, que hablaban de cómo se curaban, de las hierbas que usaban. Eso ya es testimonio de que es un sistema tradicional y que tiene años. Entonces no hace falta convencerlo. Entonces, sin embargo, el grupo del subcomité para que se proponga a la medicina tradicional andina a la ONU, insiste en enumerar las ventajas de tener en cuenta, es decir, insiste en compartir la filosofía andina,
la filosofía andina sobre la cosmovisión de la vida, la muerte. Fantástico. Pero no es desde la filosofía, no lo tienen que convencer desde la filosofía. ¿Desde dónde se tiene que convencer al sistema médico convencional peruano de que la medicina tradicional es efectiva? Para poder entender cuál es la manera efectiva, de cuál es el punto de encuentro efectivo entre dos sistemas tradicionales absolutamente diferentes, vamos a echarle un vistazo a la medicina tradicional china. Cómo se ha incorporado y se ha naturalizado en muchos sistemas de salud. Que la medicina tradicional china es un sistema tradicional, qué duda cabe. Hay agujas de piedra, como las que figuran acá, que datan de 4000 años atrás. Y agujas de hueso también. Ha hecho aportes, hay registros de aportes exitosos de la medicina china a la medicina convencional, como la práctica de la acupuntura y el uso de algunas hierbas medicinales. Las prácticas de la medicina china se remontan a 5000 años atrás, está conectada también, tienen su propia filosofía, porque no es una medicina científica, es una medicina que está basada en su propia filosofía. Ahora, un momento, ¿alguno de ustedes hizo alguna vez acupuntura o conoce algún familiar que se hizo acupuntura? Sí, aparte de... ¿alguien más? Sí, es decir, saben lo que es la acupuntura, conocen a alguien. A esa persona fue a hacerse acupuntura, para que le sea efectiva la acupuntura, tenía que creer en la filosofía del Tao. ¿Qué les parece? No. La persona, el enfermo que se entera que hay un buen acupunturista va porque se quiere curar. Entonces, acá vemos de que la medicina china fue conocida en Occidente desde una de sus prácticas, desde la acupuntura. La medicina china tiene muchas otras prácticas. La medicina china tiene, aparte de la acupuntura, tiene otro sistema de golpecitos, tiene sistemas de martillitos, tiene sistemas de baños, tiene un sistema de dieta, un sistema de yuyos, tiene costumbres tradicionales horribles como la del cuerno de rinoceronte o de los huesos del tigre de Bengala, y nadie que se hace acupuntura se espera hoy de que consuma cuerno de rinoceronte, ¿no es cierto? O sea, hemos naturalizado que la acupuntura es medicina china, es lo mismo, son sinónimos, y en realidad la acupuntura es una práctica de la medicina china, es una práctica que está a nivel de lo empírico y que comenzó a ser introducida en Europa por los jesuitas en el siglo XVII. Comenzaron a describir que les llamó la atención la técnica de la acupuntura y que era efectiva, pero era una práctica extraña. La medicina, ahora, es muy notable, si ustedes pueden también echar un vistazo al libro de David Sussman, un médico argentino, Acupuntura, Teoría y Práctica. Es un libro que está en internet, está completo, es un libro fabuloso, muy interesante para darle un vistazo de cómo este médico nos describe bien las ventajas para los médicos clínicos de poder por lo menos estar informados de lo que es la acupuntura. Dice, la medicina científica es hija de la medicina experimental. Y acá vamos al punto de encuentro entre disciplinas, entre medicinas diferentes, está en la práctica experimental. Dice, si en una hipótesis no se invocan fuerzas naturales, o la fe, o la creencia, o lo que fuera, si el planteo sigue esquemas válidos para gran parte de los médicos y de experimentadores, entonces no cabe más que una actitud: aceptar la confrontación de los hechos con la teoría e incorporar esas prácticas terapéuticas. El hecho de que un médico incorpore prácticas de la acupuntura no significa de que él se haga taoísta o que deje de ser médico convencional. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que a veces mezclamos todo?
conviene siempre mantener la división tajante. Una cosa es la medicina tradicional y otra es la medicina convencional. Un médico puede tomar algunas prácticas que sean beneficiosas para atender a sus enfermos, pero no por eso. Puede también, el mismo Sussman lo recomienda, que estaría bueno no solamente conocer los puntos que son efectivos para determinadas dolencias, que hay evidencia clínica, que se puede hacer un contraste experimental de los beneficios de algunos puntos de acupuntura. Pero dice, ustedes pueden hacerlo, si les interesa conocer a fondo, no está de más conocer a fondo los principios de la medicina china, pero no es absolutamente necesario. Entonces, ¿puede la mirada desde la teoría general de los sistemas contribuir a dilucidar las razones entre las dificultades de adecuación entre la medicina tradicional andina y la medicina convencional? Bueno, acá, partiendo desde el cuadro, vemos que el problema es de que la medicina tradicional peruana busca convencer desde el tercer nivel, desde el ámbito de las creencias, a la medicina convencional. Busca convencer desde su filosofía a los médicos convencionales para que sean incorporados como sistema tradicional. Cuando en realidad lo que tendrían que empezar es desde el nivel de la empiria. ¿Se dan cuenta? Viendo el nivel de los datos, tendrían que arrancar desde el nivel de los datos, ofrecer esos datos, contrastar esos datos de manera experimental, y una vez que se demuestre que son efectivos, entonces incorporar esa práctica a la salud. Entonces, ahí es donde el abordaje de la teoría general de sistemas, el modo de organizar los datos que tiene, nos puede ayudar a poder diferenciar y distinguir entre estas cuestiones. ¿Queda claro? ¿Me siguen? Entonces, la única manera para poder incorporar la medicina tradicional es considerarla como un corpus propio de ideas que pueden validarse prácticas individuales, como el uso de algunas hierbas, como el uso de algunos masajes, o como el uso de la reflexología, que de hecho hay prácticas, es muy conocido que acá se están realizando, se hizo la semana pasada, la semana de la reflexología. Entonces, porque también es una práctica tradicional, no la efectúan los médicos, la hacen las reflexólogas, pero es una práctica tradicional que se ha demostrado experimentalmente que relaja a los pacientes. Entonces, relaja, está bueno, se la acepta. ¿Se dan cuenta cómo se aplicó esta mirada experimental para incorporar la reflexología en el hospital de clínicas? Y así es como uno se puede resolver un montón de problemas, porque si no se trata de convencer, de que se convenza de cuál es si es mejor la medicina tradicional que la convencional. Ambas son buenísimas en lo suyo y pueden ambas ganar mucho con el conocimiento experimental cada una de la otra. ¿Alguna duda? ¿Algo sobre ¿Queda claro entonces el modelo? Y quedó claro de que las teorías de la complejidad y las teorías del caos son teorías matemáticas, y que la teoría general de sistemas es una teoría para articular de manera transdisciplinar estructuras teóricas diferentes, y donde tanto los principios de la teoría general de sistemas como los principios del atractor geométrico de Lorentz como la mariposa de Benson guardan una similitud lógica en el modo de organizar los datos. ¿Alguna pregunta? Bueno,
Yo, claro, llegué justo al final. Más o menos como algo chiquitito, un resumen escrito para que ella lo ponga en el boletín, porque no llegué a anotar algo, no sé si lo tiene. O mandarlo. El tema de hoy, ¿qué tema era específico? la teoría general del sistema Sí. y las diferencias con la teoría del caos y la complejidad. Bien. Algo escrito no tiene, es todo por internet. Se lo puedo mandar por mail. Bueno. Así lo pienso bien. Un resumen de cosas para la Acá está. Media página, sí, sí.